La forma de utilizar una librería es la siguiente. Tendríamos que utilizar esta sintaxis. Libname seguido del nombre que le queremos asignar a la librería y de la ruta del directorio en el que está dicha librería. El nombre de las librerías no puede tener una longitud mayor de 8 caracteres y tampoco puede contener caracteres extraños como porcentajes, ampersand y cosas de esas. Vamos a generar una librería en SAS, si os parece. Como veíamos en el vídeo anterior, podríamos crear la librería, este va a ser el nombre, en la ruta folders, my folders, como siempre, datos, enero, ¿vale? Si ejecutamos esta sentencia de aquí, vemos en el log que efectivamente la librería se ha asignado correctamente a esta ubicación física de aquí, que por otra parte es una ubicación que podríamos consultar aquí desde nuestro explorador. Esto, que estaría en folders, my folders, datos, enero, estas tablas de aquí, son las que a su vez podríamos ver desde SAS. ¿Cómo? Pinchando aquí en el apartado de librerías, vemos que se ha creado la librería que hemos llamado librería y que precisamente contiene estas tablas, que si lo comprobáis son exactamente las mismas que tenemos en esta ubicación de aquí. Una vez que tenemos la librería ya creada, podemos trabajar con las tablas de datos que tenemos en ella o crear nuevas tablas aquí. La forma de referirnos ahora a las tablas que contienen una determinada librería es haciendo uso de la siguiente sintaxis, como podéis ver. Aquí tendríamos el nombre de la librería seguido de un punto y el nombre de la nueva tabla, o el nombre de la librería seguido de un punto y el nombre de la tabla original. Es tan sencillo como eso, es decir, antes del nombre de cada tabla, lo que tendríamos que indicar sería el nombre de la librería en el que está ubicada seguida de un punto. Ahora que tenemos creada esta librería, podríamos utilizar, por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla en librería que va a ser tabla prueba y que se va a crear a partir de la tabla que está en librería, tabla 1. Como podéis ver en el log, se ha creado tabla prueba como copia de tabla 1 y efectivamente si venimos aquí podemos ver que tabla prueba es exactamente la misma que tabla 1. Decíamos en el capítulo anterior que las principales ventajas de utilizar librerías es que podemos por una parte simplificar la ruta para hacer referencia a directorios o ficheros, eso lo acabamos de ver con este ejemplo sencillo que acabamos de ver, donde como veis aquí simplemente he tenido que indicar a la librería y SAS ya ha sabido a qué directorio ir para buscar estas tablas. Podemos además tener un acceso visual de todas las tablas que almacenamos en un determinado directorio, algo que también podéis ver desde aquí. Veis cómo fácilmente desde aquí podemos ver en la librería todas las tablas que contiene. Y otra de las ventajas de las que os hablaba es que además nos resultan muy útiles las librerías cuando tenemos que automatizar procesos. Un ejemplo muy habitual que nos suele suceder en las empresas es que hay procesos que tenemos que lanzar periódicamente y a fechas diferentes. Por ejemplo, hay procesos que calculamos, digamos, todos los meses, imaginemos, entonces tendríamos que ejecutar lo mismo para enero, que para febrero, que para marzo, pero lógicamente con datos diferentes, es decir, la información de enero, la de febrero y la de marzo sería diferente. Os voy a poner un ejemplo sencillo para que lo veáis de una forma más clara. Supongamos que tenemos una librería que va a contener los datos de enero, que va a ser precisamente esta que tenemos aquí. Le voy a llamar enero a la librería. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a crear una librería para los datos de febrero. Va a ser esta. Si ejecutamos este código de aquí, se han creado tanto la librería enero como febrero, que podemos consultar desde aquí. Supongamos, por ejemplo, que todos los meses, en enero, lo que vamos a hacer en enero sería ordenar la tabla de clientes por el nombre del cliente, por ejemplo. Después ordenamos la tabla de ventas por el nombre también del cliente y después creamos una tabla ventas cliente a partir de clientes y de ventas mergeando por la variable nombre. Supongamos que quisiéramos hacer algo así en enero, por ejemplo. Uy, si no he metido
Si no he especificado, yo también no le he dicho dónde están, estamos hablando de estas librerías. Estamos hablando de que son tablas que están en la librería de enero. Vale, perfecto. Como veis aquí, a partir de la tabla de ventas de enero y a partir de la tabla de clientes de enero, hemos creado una tabla de ventas por cliente que podemos consultar desde aquí. Perdón. Tendríamos que venir aquí a datos de salida y tenemos aquí la tabla ventas por cliente, que sería esta tabla de aquí. Esto mismo, si lo tuviéramos que repetir todos los meses, lo podríamos hacer de forma muy sencilla. Supongamos, por ejemplo, que vamos a definir una librería genérica, que va a ser una librería a la que vamos a llamar lib, ¿vale? Que va a ser la que contiene los datos de enero. Vamos a crear la librería lib. La estaríamos creando aquí. Aquí la podemos ver, es la de enero en este caso. Y para lib ordenamos los clientes, ordenamos las ventas y creamos en la misma tabla lib clientes y ventas. Supongamos que ejecutamos este código de aquí. Como veis, ha ido todo perfecto y como veis aquí en la librería lib, que es la misma que enero, hemos creado la tabla ventas por cliente. Ahora, si el mes que viene quisiéramos ejecutar lo mismo, lo único que tendríamos que hacer sería simplemente cambiar la ruta de la librería, donde ponía enero ponemos ahora febrero, ejecutamos todo este código y estaríamos haciendo exactamente lo mismo, solo que las tablas a las que apuntan los resultados, en vez de ser la tabla de enero, sería la tabla de febrero, que como veis aquí en febrero también se ha creado la ventas por cliente. Este es un ejemplo muy sencillo en el que he tratado de hacer una especie de simulación de procesos que se pueden automatizar todos los meses para que veáis las ventajas que tiene trabajar con librerías. Pero quizás os estéis preguntando si tan útiles son las librerías, ¿por qué no hemos trabajado con ellas hasta ahora? En el siguiente vídeo os lo cuento.